Saludos y bienvenidos a Día en Teleelch. Como pueden ver, hoy nos hemos movido desde el plató, pero porque hoy vamos a hablar de salud. Y si hablamos de salud, ¿con quién mejor que con nuestros amigos del Hospital Universitario del Vinalopó? Hoy hablamos de cirugía cardíaca y es que ya saben que ellos siempre están implementando pues la mejor tecnología. Hoy hablamos de la figura del enfermero de gestor de casos. ¿Saben lo que es? Yo tampoco, así que vamos a entrar para ver si alguien nos lo puede resolver. ¡Vamos! Más salud por su bienestar. Más salud para prevenir enfermedades. Más salud, un espacio para la tele del Departamento de Salud del Vinalopó. Ya nos encontramos dentro del Hospital Vinalopó y como pueden ver me encuentro muy bien acompañada y es que estoy con José Albors Martín, él es jefe de servicio de cirugía cardíaca. También estoy con Vicente Roig, coordinador de un proyecto que vamos a hablar ahora mismo, y también con Jesús Gómez Plana, cirujano cardíaco, así que vamos a empezar ya la entrevista. Vicente, voy a empezar contigo, si te importa, hablando de esa figura del enfermero de gestor de casos. ¿Cómo surge? ¿En qué consiste? Bueno, el enfermero gestor de casos es un perfil competencial de enfermería que está integrado dentro del equipo de cirugía cardíaca y nace como una iniciativa del propio servicio, ¿no? Por parte del doctor Albors y el doctor Gómez Plana, que conocían el perfil, que ya hablaremos más adelante, pues un perfil que no está muy desarrollado a nivel autonómico, y cuya misión principal es acompañar al paciente de cirugía cardíaca a lo largo de todo el proceso, ¿no? Además de fortalecer y asegurar que una serie de criterios de seguridad clínica se cumplen, pero yo diría que la función principal es acompañar al paciente en un proceso tan complejo como es la cirugía cardíaca, ¿no? Y dotando pues de calidad y calidez, ¿no?, tan importante a una intervención de esta envergadura. Un servicio más personalizado, ¿no?, que es lo que caracteriza al Hospital Vinalopó. Pues sí, un servicio más personalizado, un trato más individualizado y al final pues todo esto orientado para disminuir esa ansiedad y ese estrés que genera una intervención de esa magnitud. José, sigo contigo. ¿Qué beneficios crees que puede aportar esta figura? Pues nosotros desde el principio lo que intentamos es hacer un servicio centrado en el paciente y sobre todo desde la pandemia pues veíamos que necesitábamos una figura que hiciera de nexo de unión entre el servicio y los pacientes, ¿no? Que se encargara de revisar todo, pues de paliar todos los defectos de seguridad que podía haber desde que se indicaba la cirugía hasta que el paciente se operaba y desde que se operaba hasta que luego volvía a la consulta de revisión. Y la figura perfecta pues es el enfermero gestor, ¿no?, que permite que el paciente pues tenga una persona de referencia en todo momento al que puede llamar para las dudas, los problemas que le puedan surgir en el proceso. Que entiendo que puede dar miedo, ¿no?, lo más común que te dé cuando te dicen que tienes que hacer algo de esta envergadura. Sí, a ver, miedo es normal, todo el mundo tendría miedo, ¿no? Lo importante es conocer qué es lo que me va a ocurrir, ocuparse de lo que me va a ocurrir, ¿no? Y en ello pues la figura del gestor de enfermería pues ayuda al paciente pues a explicar pues qué es lo que le va a ocurrir en cada visita, cómo va a ser la cirugía, cómo se tiene que preparar. Entonces con él pues poco a poco estamos logrando que el paciente entienda todo mucho mejor y que se sienta más cerca de nosotros. Jesús, sigo contigo. El Hospital Vinalopó se caracteriza por esa diferenciación y es por ello que solo 3 centros en España tienen este perfil. Sí, bueno, es verdad que es un perfil que poco a poco se va adaptando, ¿no? Yo creo que es un poco fruto de la demanda. Tradicionalmente los servicios de cirugía cardíaca eran, en los hospitales públicos eran nichos donde se remitían los enfermos y donde los cirujanos cardíacos y las enfermeras de planta pues hacían de todo, desde labores administrativas, comunicación con los enfermos, con los familiares, operaba a los enfermos, ayudaba. Y eso ahora mismo es algo totalmente anacrónico, es decir, nuestras competencias fundamentalmente se tienen que centrar en en nuestra capacidad, pero esa capacidad no tiene por qué ser comunicar o gestionar bien determinados recursos humanos. Entonces hay que dedicarse específicamente a eso. Si nosotros dejamos de lado ese aspecto tan importante, por una parte nuestra atención será peor y por otra parte la sensación que tienen los enfermos a la hora de ser intervenidos
pues también ellos percibirán, aunque el resultado sea bueno, tendrán una percepción peor de todo el proceso. Entonces no es importante solo hacer una parte, la parte quirúrgica o la parte del postoperatorio bien, sino que tenemos que prestar cuidado a la derivación de todos los enfermos, encaminar todo eso bien, informar muy bien a los enfermos y atender sus demandas. Y para eso nosotros no servimos, no somos las personas adecuadas. Entonces, necesidades nuevas requieren reinvención de cada uno de nosotros y sobre todo aportar algo que antes no teníamos. Sí, yo creo, Jesús, que has dicho la clave, información, porque el paciente debe saber desde que empieza hasta que termina qué va a pasar, qué está pasando, y quizás necesitabais a alguien especializado, ¿no? Sí. Yo, como dice Jesús, las funciones de este perfil estaban repartidas, ¿no?, entre diferentes profesionales de un servicio, ya sea de hospitalización, los propios cirujanos, y lo que permite este perfil es hacer una gestión homogénea, ¿no?, de lo que es todo este proceso. Así disminuye la variabilidad a la hora de la información y de la atención que se le da a los pacientes. Y aquí es importante también recalcar la diferencia entre informar y formar o educar, ¿vale? La información suele ser cortoplacista, no siempre llega, o ellos a lo mejor no tienen el tiempo suficiente. Pero lo que hace este nuevo perfil competencial es formar y educar a pacientes y familiares antes de la intervención, y esto les da estrategias, ¿no?, para afrontar el estrés que genera el proceso, y después de la intervención, en el momento del alta, también da cierta educación y fomentar hábitos saludables y cuidados del manejo de la herida y demás, que al final son cruciales para el desarrollo del proceso postoperatorio. Hablando de educación, también sé que estáis planeando tours prequirúrgicos. Yo leí esto y dije, ¿esto en qué consiste? Bueno, lo decían ellos, ¿no? Al final la ansiedad, el estrés son focos nocivos, ¿no? Y las organizaciones sanitarias se centran en cómo disminuirlo antes de una intervención, ya sea con la musicoterapia, con vídeos tutoriales, ¿no? Hay diferentes estrategias. No sabemos, por la evidencia, que lo que disminuye la ansiedad y el estrés es que el paciente note que tiene un trato individualizado, personalizado, y esto no siempre tiene que ser uno a uno, que se sientan partícipes del proceso y que se les comunique con un lenguaje a veces alejado del tecnicismo que a veces los sobreutilizamos, ¿no? Y no hay mejor manera de integrarlos dentro del proceso que conozcan la infraestructura del hospital, la rutina hospitalaria, ¿no? Y eso, pues que tengan su propia voz dentro de todo el proceso perioperatorio. Pues todo esto lo engloba el tour, ¿no? Hemos hecho algún tour individualizado con algún paciente, llevamos 3 meses de desarrollo del perfil y tenemos planteado hacer tour grupales pues el próximo mes o a finales del mes que viene. ¿Y qué tal están yendo? ¿Los pacientes responden con positividad? Claro, imagínate, la respuesta ya es muy positiva, ¿no? O sea, nosotros invertimos un recurso, pero lo que estamos haciendo es ahorrar recursos globales, ¿no? Porque, por ejemplo, un paciente que se va de alta y se nota palpitaciones en casa, ¿no? El segundo día, ¿no? Pues puede llamar al teléfono del enfermero gestor y en vez de tener que acudir a urgencias del hospital cercano a su casa, pues puede acudir a una consulta que tenemos específica, pues ahí se hace un electro y se ve pues qué tratamiento hay que darle al paciente y se le evita pues el frecuentar urgencias, el tener un reingreso, ¿no? Y pues es bueno para el paciente y también es bueno para el sistema, ¿no? Dinamizar, ¿no?, un poco pues todos los procesos. Sí. También sé que para tener esta figura necesitas pues unos requisitos, ¿no? ¿Qué centros tienen que tener esos requisitos? ¿Cuáles son? ¿Te refieres en cuanto para tener la figura del cirujano gestor? Del enfermero gestor. A ver, en realidad pues cualquier centro de cirugía cardíaca necesitaría una figura de este tipo, ¿no? Porque es un proceso complejo y es necesario que haya una persona que lo gestione de forma global, ¿no? Que ayude a los pacientes, ¿no? Recientemente creamos un grupo de trabajo en el hospital con todos los especialistas que tratan a los pacientes de cirugía cardíaca, ¿no? Y nos revisamos pues qué era lo que había que hacer con los pacientes de cirugía cardíaca para que su evolución fuera mejor, ¿no? Y la figura principal que ayuda a que todo lo que revisamos se vaya haciendo es el enfermero gestor. Tú como jefe del servicio de cardiología, de cirugía cardíaca, perdón, porque siempre sois punteros aquí en el Hospital Vinalopó, ¿tenéis algún plan ahora para 2022? Yo sé que siempre estáis trabajando en ello, pero ¿tenéis algo así ya atado?
En cuanto a cirugía te refieres, pues vamos, ya el año pasado y este año vamos a continuar con ello. La idea es, pues en algún tipo de cirugía, cirugía coronaria específica y cirugía valvular, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, en vez de hacer un abordaje estándar de abrir el esternón completo, pues hay en algún tipo de paciente que vamos a operar por mínimo acceso, ayudándonos de cámaras y de un instrumental específico. Siempre desde el Hospital Vinalopó estáis innovando con esa tecnología que os caracteriza. Y nada, chicos, ha sido un placer que me abráis las puertas de vuestra casa. Día a día es un placer teneros y nada, que vaya muy bien con ese proyecto que tenéis. Vale, pues muchísimas gracias por venir a entrevistar. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, pues que volvemos en un momentito a día. Déjenme un poco de tiempo para volver al plato. En el Hospital del Vinalopó tenemos un plan de promoción de salud. Más Salud Mujer, atención integral a la mujer y al niño. Más Salud Corazón, al ritmo de tu vida. Más Salud Cuidador, atención especializada al paciente crónico. Más Salud Ocio, para un ocio responsable y saludable. Más Salud, un espacio para la tele del Departamento de Salud del Vinalopó. Continuamos en día a día y esta vez nos movemos desde el Hospital Vinalopó al Colegio Aitana. ¿Saben por qué estoy aquí? Bueno, pues ella ya ha estado varias veces en el programa en día a día, pero hoy hemos querido ir a donde ella está, donde ella suele trabajar, y eso es que vamos a ver a María Dolores Legidos, y es que ha recibido un premio de Educabanca, los Goya de la Educación, para que me entiendan, y es por ello que nos hemos venido para que nos abra las puertas de su aula, su lugar de trabajo, para que nos explique cómo trabaja y sobre todo cómo ha vivido la experiencia de recibir un premio a la docencia. Vamos a ello. Ya nos encontramos dentro del Colegio Aitana y yo lo hago muy bien acompañada, y es que María Dolores Legidos ya se encuentra con nosotros y nos ha abierto las puertas de literalmente su casa, y es que nos encontramos en su aula. Muy buena, María Dolores. Hola, buenos días. Bueno, encantada de haberme recibido aquí, es tu casa, ¿no? Aquí es donde nació todo. El placer es mío de que estéis aquí hoy acompañándonos en el Colegio Aitana y nada, ya has visto el cole, los niños, el ambiente. Lo primero de todo, ¿cómo te sientes al volver de Santiago de Compostela? Pues estoy todavía como en una resaca, o sea, es un sueño tan bonito que todavía estoy aterrizando y pensando que he estado allí, que he estado con los mejores docentes, que he podido intercambiar impresiones con la ministra de Educación y la verdad que estoy muy feliz. ¡Qué guay! Bueno, para las personas que nos están viendo, que quizás no se acuerden o que no se vieron el programa, tú, María Dolores, has sido elegida como una de las mejores docentes de España en los premios Educabanca. Exacto. Y es por ello que has sido elegido como una de las 10 mejores, si no me equivoco. Sí. Los Goya de la Educación. Sí, aquí lo tengo. Y aquí tienes el premio. Aquí lo tengo, efectivamente. O sea, la verdad es que es algo que te llena de una manera muy especial porque es un reconocimiento hacia tu profesión, sí, y que venga vinculado de parte de las familias y de los niños de tu aula, pues no tiene precio. Entonces dices, ¿por qué tengo que estar yo y no otra persona? Claro. Pues me ha tocado a mí vivir esta experiencia y la comparto pues con el resto de mis compañeros. ¿Estuviste nerviosa cuando subiste a ese escenario y te recogiste el premio? La verdad es que sí, no me suelo poner muy nerviosa porque no tengo así mucha vergüenza, pero sí que impone porque de momento ves que te enfocan en la pantalla, claro, que estás, que dicen tu nombre.
ves a tantas autoridades, tantos fotógrafos, tantas cosas que claro, tampoco es que esté acostumbrada yo a esta vida, claro. ¿me entiendes? Entonces sí que es verdad que sí que impone, pero sobre todo lo que más me dejó huella fue la huella que me dejó en el corazón de vivir esa experiencia tan bonita, de estar allí y realmente por lo que es. Y bueno, María Dolores, me has comentado hace nada que estuviste con la ministra de Educación charlando. ¿De Exacto. qué hablasteis? Pues nada, o sea, la ministra se preocupó mucho por nosotros, nos dio la enhorabuena, se sentía orgullosa de que hubiera un profesor así en España con esa motivación y realmente fue muy cercana. Y una de las cosas que más me llegó fue realmente que sí que es verdad que muchas veces nos quejamos porque van cambiando las leyes desde la ley Moyano, que fue la primera ley de educación, que decía otro cambio de ley educativa, pero realmente el que hace que funcione el aula no son las leyes, aunque te ciñas a un currículum, es el docente en el aula. Entonces depende del docente que esté en el aula, pues con el currículum que se tiene que ceñir, pero él pone sus ingredientes, claro. Entonces lo haces único y eso es la sensación y luego la sensación de cercanía que nos dio, porque realmente me gustó, porque un profe el que ganó lo que es la edición de primaria, escribió en prensa y dijo, si me escuchara la ministra de Educación, me gustaría decirle esto. Entonces la ministra se puso en contacto, ¿me entiendes?, para poder escucharlo y hablar con él, o sea, que me pareció realmente que sí, que transmite esa cercanía hacia la persona y que se involucró mucho en todos los proyectos y las cosas que les contamos. Sí. Mencionabas, María Dolores, que es una forma esencial la que tiene el docente a la hora de dar clase, ¿no? Hoy nos sentimos unas alumnas más, yo ya me he sentado en esta silla y ya me siento una niña y es por ello que también has traído el escenario, mis ¿no? instrumentos de trabajo. A ver, enséñanos. Si fueras mi secretaria, inmediatamente llevarías puesto el gorro de Mary Poppins, que te lo puedes poner perfectamente. Sí, soy tu secretaria. Eres mi secretaria y la secretaria hace el calendario, porque en el cole trabajamos las matemáticas divertidas. Ajá. Y entonces contamos los días de la semana, los días que faltan hasta que llega el domingo, hacemos el cohete, hacemos el conteo de dedos y bueno, con todo el material que tenemos aquí manipulativo, que es una pasada, podemos hacer cosas muy divertidas. Entonces pues es una forma de motivar, decir, pues ¿cómo voy a ser el secretario? O cuando yo lo recibo, directamente me pongo el gorro y les digo, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Me entiendes? Y canto la canción de Mary Poppins, la adapto un poquito a mí. Luego el secretario se sube al timón, lo puede manejar, el timón, igual que el paraguas, lo puede manejar. Entonces digo, vamos rumbo hacia la isla de tal. Y entonces ellos enseguida ya se involucran. Es como un personaje, ¿no? Y se ponen, exacto, entran dentro del cuento. Entonces, todas esas cosas hacen que ellos vivan ese mundo de fantasía, de claro. creatividad. Por ejemplo, si le estoy contando el cuento de Mary Poppins, pues eso, escenificar y ponerte el gorro y de momento abrir el paraguas y dar un salto y decir, voy a entrar ahora a pasearme con el caballo de Mary Poppins y irme por el cole, que por cierto me lo está haciendo un profe de aquí del cole, que es un crack, y me está haciendo un caballo precioso del tío Vivo, para cuando yo quiera escenificar el cuento o lo que sea, poder sacarlo y darle más fantasía al tema. Es que me encanta, es que yo me imagino que soy una pequeñaja de la clase, y digo, ¿qué me gustaría a mí cuando te comenté la otra vez? Ser como una pequeña niña. ¿Y qué me gustaría a mí? Pues eso me encantaría. Sí. Entonces, realmente cuando le metes mucha pasión y mucha motivación, los niños se dan cuenta y se empapan de ti. Sí, es una buena forma de aprender divirtiéndose, ¿no? Porque ellos al fin y al cabo se lo toman como un juego, pero mientras juegan aprenden. Exacto, porque ellos, por ejemplo, esta mañana hemos dicho, pues vamos a hacer grafo. Y entonces, en el momento que estábamos haciendo grafo, venga, pues vamos a poner unas palabras escritas en la mesa, con tiza, las pones, las hacen con plastilina, le dan la forma, están leyéndola, la están escribiendo al mismo tiempo. Luego la vamos a dibujar. Y ahora a ver, que esas palabras, tú ya llevas esa idea de decir, pues venga, ¿qué voy a poner? Voy a poner pirata, voy a poner loro, voy a poner tesoro, voy a poner collar, voy a poner mapa.
y vamos a hacer una isla gigante y vamos a jugar al juego del tesoro, y entonces los dibujan. Entonces, ¿qué están haciendo? Contando luego los tesoros que han dibujado, fijando la atención. En el juego de la oratoria, que también nosotros tenemos aquí en el cole, se ponen y te explican cómo sería esa isla que a ellos les gustaría, o con la palabra isla, a ver, ¿qué es una isla? ¿Y qué hay en la isla? Y se presentan y pierden ese pánico escénico que mucha gente que tiene a la hora de hablar en público. Claro. Y los ves tan graciosos como hablan. Hola, buenos días, me llamo Teresa y vengo al colegio Aitana y quiero hablaros sobre este tema. Y se despiden. Muchas gracias por atenderme, ha sido todo un placer. Y los oyes y dices, pero si es un futuro periodista. Fíjate, para que veas, desarrollan habilidades que, oye, quién sabe en un futuro. Y lo hacen jugando. Entonces, como lo hacen jugando, se motivan más, porque a lo mejor el que está grabando, si ves uno que está más inquieto, le dices, venga, tú vas a ser el cámara. Y entonces ella sabe, pero el otro está, le das a cualquier cosa y dices, venga, pues una regleta de matemáticas o lo que sea, vas a ser el cámara, vas a estar grabando, o enmarcas a lo mejor con un fotocall que tengo de emociones, decir, venga, pues vamos a ponerte y esto ahora es la tele, ahora... Y todas esas cosas de meterlos ahí en el mundo hace que ellos lo vivan, y cuando lo viven lo aprenden. Exactamente. Qué guay. Y María Dolores, ¿cómo estás viviendo ahora? ¿Cómo han empezado el curso? Porque claro, empezó enero y con ello se terminaron las vacaciones y los nenes volvieron a las aulas. Sí. ¿Cómo lo están viviendo? Bien, o sea, realmente, aunque estemos viviendo el tema de la pandemia, los niños están súper adaptados. Luego la mitad de estos niños yo ya los tuve el año pasado en el aula, entonces estamos súper familiarizados y realmente están muy adaptados al cole, se sienten súper queridos, vienen muy contentos y con muchísimas ganas de aprender. ¿Tienen que seguir con las distancias o ya Pues estas clases son clases burbuja, entonces como son pequeñas clases con pequeños grupos de niños, realmente esa distancia no hace falta entre ellos. En el aula yo sí que llevo evidentemente siempre la mascarilla puesta, que es lo que indica la normativa, pero ellos realmente, entre ellos son grupos burbuja que además no se juntan entre las aulas ni en los patios ni nada, cumpliendo realmente lo que dice el Ministerio. Sí. Me estabas comentando ahora qué maneras utilizas para educar a los nenes. ¿Estás ya pensando en alguna nueva o...? Pues estoy pensando que dentro de nada viene la semana literaria y tengo muchas ideas en la cabeza. Lo que pasa que, claro, todas esas cosas las tengo que ver con el equipo y ver, pero tengo una lluvia de cosas muy, muy bonitas. Disfraces, bueno, o sea, si me dejasen... No sé lo que montaría, pero sí que tengo muchas ideas en mente. Luego, pues realmente también en las ponencias que he estado allí, han sido ponencias en el Congreso de Educación muy interesantes. ¿Pero en Santiago cuando recogiste el premio? Sí, es que está vinculado a un Congreso Mundial de Educación. Entonces han ido diferentes ponentes a hablar de diferentes temas, desde la creatividad hasta neurociencia, muchísimas cosas, emociones. Que claro, todas esas cosas, por poquito que te vayas quedando, van filtrando en ti y te van dando ideas, y luego pues eso, hablar con los mejores profes de España, pues por poco que te aportan muchísimo. Eso también, exactamente, ¿no? Te cuentan sus experiencias, lo que hacen en clase. Hicimos los últimos 5 kilómetros del Camino de Santiago juntos. Qué guay. Entonces, pues yo tuve también la suerte de conocer a Pepe, que era uno de los profes que le dieron el premio a la trayectoria profesional, ya estaba jubilado, y lo ves con qué cariño te hablaba, con tal que le decías, esta persona cómo no la van a querer. Claro. Entonces realmente lo que decimos es eso, que no se acuerdan por nosotros por lo que le hemos enseñado, sino por lo que les hemos dejado en el corazón, que se acuerden de ti, es mi seño María Dolores o mi seño fulanita, sea realmente que te quieran y que realmente tengan ese cariño hacia ti. Entonces realmente le has dejado mucho. Sí, yo creo que también es una buena forma de retroalimentarse, ¿no? Conoces a otros profes, aprenden de ti, tú de ellos, ¿no? Y es un poco así. Exacto. ¿Aprendiste algo así, no? Que tú dijiste, esto yo no me lo había planteado. Pues mira, yo sabes que soy una persona muy creativa, pero aparte de eso me gusta seguir innovando y me gusta seguir aportando ideas. Entonces, cuando oyes ponencias sobre la creatividad y tú tienes, o sea, unos conceptos que dices, bueno, pues para ser creativo hay que dejar la mente libre, hay que dejar tal, pero bueno, te van aportando ideas que dicen, bueno, hay que dejar la mente libre, sí, en algunos momentos, pero en otros momentos tiene que ser una creatividad guiada, que digas, venga, pues por ejemplo lo que te he contado de la isla, tú tienes que tener siempre un proyecto inicial preparado y realmente ellos te sorprenden porque ellos van a más. ¿Por qué? Porque tienen que tener un momento de la mente que no piense. Entonces cuando no piensan,
de momento empiezan a ver esas conexiones entre ellos en el cerebro que dice, pues se me está ocurriendo esto, de momento ves cómo te están haciendo una palmera, que ponen el coco, que ponen esto, que ponen lo otro, que se acuerdan de la ruta de tal, que te estaban hablando de un barco y dices, madre mía, o sea, cómo van uniendo todas las áreas y pueden hacer cosas súper resolutivas, que a lo mejor tú piensas que puede ser, esto se tiene que hacer así. No, es que los mismos alumnos dicen, no, o sea, es que el mundo depende de los ojos con que lo veas, puede ser diferente, claro. Y te dicen, te dan distintas estrategias y eso luego a la hora del trabajo, de cuando sean mayores y todo eso, pues son cosas que las van a tener ahí ya forjadas en ellos mismos y les va a venir muy bien. Sí, bueno, me comentas, María Dolores, que lo tuyo es la creatividad, no paras de innovar y pensar ideas, y la semana literaria es un poco lo que estás tú organizando, ¿no? Bueno, yo lo organizamos el equipo, conmigo, ¿me entiendes? Pero como a mí me encanta todo el tema de la creatividad y ver a ver qué ideas podemos hacer, qué tal, pues entonces sí que me gusta preparar siempre como unas pequeñas ideas que yo luego presento y entonces sobre esas ideas pues ya dicen, pues mira María, pues sí, claro. Pues vamos a volcarnos hacia esto, vamos a volcarnos hacia lo otro y el resto del equipo pues ya nos vamos repartiendo las cosas y ya lo hacemos entre todas. Pero sí que me gusta pensar y pensar cosas realmente, eso por lo que te digo siempre, como si fuera claro. La niña, decir, qué guay esto, lo otro, o sea, porque son muchas cosas que tienes en la mente que realmente es eso, cuando entras en el mundo de la fantasía, en el mundo de la imaginación y tienes, yo ahora mismo me dices, María Dolores, ¿qué ilusión tienes? Y yo puedo decir, pues mira, tengo que programar esto, pero mi ilusión ahora mismo, si te digo la verdad, es que un compañero me está haciendo el caballo de Mary Poppins y estoy pensando, ¿cómo le voy a poner el gorro? ¿Cómo le voy a poner el esto? Para que yo me lo pueda colgar, para que yo pueda ir con los niños. O sea, eso es como mi punto de motivación para claro. Venir al cole, pero simplemente para darle la sorpresa a ellos y que se involucren y que sean felices conmigo, porque yo lo soy con ellos, evidentemente. Ahí se puede ver que tu gran pasión es la enseñanza y todo tiene sus frutos, porque ahí tienes el premio que te acredita como una de las 10 mejores docentes de España, que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. ¡Qué ilusión! Pues María Dolores, no sé si se nos queda algo en el tintero por hablar. Ha sido un placer que me abras las puertas de tu casa y yo me quedaría aquí. Oye, un ratito, a ver qué me encuentro. Cuando quieras estás invitada y seguro que mis niños encantados de venir, tenéis las puertas abiertas del Colegio Aitana para lo que necesitéis y aquí estamos. Muchísimas gracias, María Dolores. A ti, Teresa. Hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí día a día y nuestra visita al Colegio Aitana. Ha sido un placer hablar con María Dolores Legidos para que nos cuente cómo ha ido esa experiencia, esos nervios al recibir un premio Educabanca, un premio a la educación. Muchísimas gracias a ustedes por verme aquí un día más en Día a Día y nosotros nos vemos mañana a la misma hora en su casa, en Teleelch.